¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a hacer la clase que corresponde a Grecia, a la Grecia clásica y al periodo helenístico, ¿no? Para distinguir eh, las diferencias que hay dentro de lo que a nosotros nos parecería el mismo mundo, pero son para nosotros distintos momentos de la historia de la civilización de Occidente. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Acostumbrémonos a dar las gracias, ¿no? Y le vamos a pedir también a Diosito. ¿Qué le vamos a pedir? Lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, quiero empezar la clase poniéndoles primero un video para que no se me aburran de lo que es la antigua Grecia, ¿no? Esto me imagino que ustedes ya lo saben, pero solamente para como introducción para que lo entendamos. Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos: Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica, de la isla de Creta, y en la micénica, de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Nosos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera los antepasados directos de los griegos. Cuando colapsa la civilización micénica, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le llama así debido a las pocas fuentes y documentos que se han encontrado de este periodo. Este periodo transcurre entre el 1200 hasta el 776 a.C. La Edad Oscura en el mundo griego significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Abarca lo sucedido durante los siglos que separan la descomposición del mundo micénico y la eclosión del mundo heleno. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C., cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del mar Egeo, en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocido como Magna Grecia. Estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, emparentada con la lengua micénica. Estos pueblos eran los aqueos, jonios, dorios, eolios, arcadios. En la época arcaica la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las distintas ciudades-estado o polis: Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales les llevaron a buscar nuevas colonias independientes tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despegue económico. Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita, o soldado de infantería griego, el progresivo uso del trireme, navío de 3 filas de remos más ágil que las embarcaciones fenicias, y la introducción de la moneda para las transacciones comerciales. En la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos, del que más tarde hablaremos. De esta manera la cultura griega se expandió. Aunque fueran ciudades-estado independientes que guerreaban entre sí, había un sentimiento de pertenencia a una misma cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias y se reunían en las mismas celebraciones. Los romanos llamaron griegos a los habitantes de la antigua Grecia, aunque estos se llamaban a sí mismos helenos, y con el nombre de Hélade se conoce al territorio en el que se asentaron. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica, del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa.
Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto, las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Esta guerra se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerjes, hijo de Darío. Los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza, lograron vencer nuevamente al imperio persa. Famosas son las victorias griegas en Salamina y Platea, o la defensa heroica espartana del desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leónidas. La suerte, no solo de Grecia, sino de la civilización occidental, se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto Esparta pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta. Aunque pronto se produciría un nuevo renacimiento de Atenas tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Tebas. En su último periodo, el helenístico, del 323 al 30 a.C., Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente. A partir del año 200, los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos, en Egipto, con Cleopatra como su última representante. Bien, esto me parece que puede servirnos de introducción a lo que va a ser el tema. Ese video me parece bien bonito, esa página es bien bonita. Historia en 5 minutos, si no me equivoco, se llama. Vamos a empezar por el inicio, ¿no? La sociedad y política en la Grecia clásica. Distinguimos etapas de la Grecia antigua, el periodo oscuro, entendemos la Grecia clásica, después de la Grecia clásica viene el periodo helenístico. La Grecia clásica. Durante el periodo clásica, vamos a encontrar a Atenas y a Esparta, ¿no? Sobre todo la hegemonía de Atenas. Durante este periodo clásico, la vida de las poligriegas alcanzó gran prosperidad, pero también tuvieron que enfrentar dos grandes conflictos. Uno externo, que son las guerras médicas. Las guerras médicas son las guerras que van a realizar los griegos contra los medos, que se les denominaban los persas. Y otro interno, la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso es la guerra entre los espartanos y los atenienses. Estos conflictos originaron una crisis en el mundo griego. La vida urbana. La mayoría de las ciudades griegas solían situarse cerca de las costas. ¿No? Mi profesora de la universidad me acuerdo que decía que Grecia era una roca enclavada en Europa, ¿no? Entonces, ¿a qué se van a dedicar? Al comercio, justamente porque, por el lugar en donde se encuentran. Sus calles eran estrechas y la vida en ellas se organizaba en torno a dos centros, el ágora y el acrópolis, ¿no? La palabra ágora de origen griego significa mediodía, aunque también quiere decir hora de la plaza llena, porque allí estaban los locales y los puestos para hacer compras, y era el lugar donde la gente se encontraba y podía charlar. Esto es el ágora, ¿no? El ágora es donde la gente discutía. Otros lugares de reunión eran los estadios, los teatros, los gimnasios, los mercados. Los habitantes de las ciudades griegas vivían fundamentalmente de la artesanía y el comercio. Un sector importante de los artesanos se dedicaba a la elaboración de cerámicas de gran calidad que se exportaban a otras zonas, ¿no? Artesanía y comercio, sus principales actividades económicas. Había también talleres de curtidores en los que se producían distintos objetos de cuero, como los zapatos que se hacían incluso a medida. Otro sector destacado era el de la fabricación de los tejidos, en los que trabajaban muchas personas que se encargaban del hilado, del tejido, con los telares o del teñido. Fuera de las ciudades, los campesinos elaboraban aceite de oliva y vino, entre otros productos que, como los anteriores, también eran exportados. Aspectos de la vida cotidiana de Grecia. El vestido.
Tanto las mujeres como los hombres vestían largas túnicas de lana y de lino. En invierno se abrigaban con un manto o chal de lana que se recogía sobre el hombro izquierdo. Las sandalias de suela de cuero eran del calzado más común. En invierno usaban botas de piel. Las viviendas. ¿Cómo eran las viviendas griegas? Habitaciones no daban a la calle, sino hacia un patio interior. ¿Nosotros cómo vivimos ahora? Nosotros vivimos en chalets americanos, ¿no? Cuartos al fondo, sala comedor en la parte de adelante, cocina en la parte de adelante. Ese es el típico chalet americano. Durante la época griega las casas no eran así. Las viviendas griegas tenían una o dos plantas, no estaban muy bien decoradas y su mobiliario era escaso. En las casas existía una parte llamada gineceo, que estaba reservada exclusivamente para las mujeres, ¿no? Ginés es mujer en griego, ¿no? Ginecología, de vienen esas palabras, de donde apenas salían, ¿no? Entonces todas las casas miraban hacia un patio interior, el gineceo, donde solamente estaban las mujeres, y la cocina, que no es la cocina que como entendemos nosotros, sino es un salón de producción. Bien, eso entendamos las vidas griegas. Ahora, las guerras médicas, ¿no? Habíamos dicho que las guerras médicas era el conflicto externo. A principios del siglo V a.C., el imperio persa y las ciudades-estados griegas se enfrentaron en las guerras médicas, denominadas así en alusión a los medos, pueblos al que los griegos consideraban igual a los persas, aunque eran étnicamente distintos. Entonces, es la guerra entre Grecia y los persas. 400, la primera parte, 499 a.C., las colonias jonias griegas, lideradas por Mileto y apoyadas por Atenas, se rebelan contra el imperio persa. Al año siguiente saquean la ciudad persa de Sardes, ¿no? Aquí, Mileto, miren dónde están, todo este es el mar Egeo, la zona interior de Grecia. Entonces, todo esto va a ser la Grecia. Entonces, aquí está, ahorita es Turquía, y aquí estos eran ciudades griegas, ¿no? Cuando entendamos Grecia, no tenemos que entenderla como un país ahora. A Grecia hay que entenderla como si fuera una serie de ciudades-estados unidas por la lengua, por la cultura, por la religión. Eso era lo que tenían en común, pero eran ciudades-estados independientes. Por eso es que se van a apoyar cuando viene un invasor externo. La segunda parte, en el 494 a.C., Darío I sofoca la sublevación de la ciudad de Jonias y saquea Mileto. Darío I, un rey de Persia, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Darío I? Va a sofocar la sublevación de estas ciudades jonias y va a saquear Mileto. En el 490, el ejército persa realiza una expedición hacia el mar Egeo, pero es derrotado en Maratón por el ejército ateniense liderado por el general Milciades. La cuarta parte. Jerjes y su ejército cruzan el Helesponto. Derrotan en Termópilas a un contingente griego liderado por un cuerpo de élite espartano y su rey Leonidas. Esta es la película 300. Este hecho en particular es la película 300, la 1. Y en el 480 la armada griega liderada por el estratega teniente Temistocles derrota la flota persa en Salamina. Esta es la segunda parte de la misma película. El ejército de Jerjes es derrotado en Platea por un ejército griego comandado por el general espartano Pausina. La armada griega derrota la flota persa en Micala. Entonces, para entender, si quieren, pueden ver las películas, ¿no? 300, la 1 y la 2, y ahí vamos a entender bien cómo fueron estas guerras. Está bien hecha la película. 449, se acuerda la paz de Calias, la cual asegura la independencia de las ciudades jonias de Asia. Estas son las ciudades jonias del Asia, pero son ciudades griegas. Bien, la hegemonía ateniense. Aquí va a empezar la hegemonía ateniense. Mire dónde Atenas se encuentra en este lado de lo que vamos a denominar guerra continental, ¿no? Grecia continental. Esto es la Grecia continental que está dentro del continente europeo.
Y esta es la Grecia insular, que son las islas. Y esta es la Grecia que le van a decir la Grecia asiática, que se le llama la Grecia, no me acuerdo, los estados griegos del Oriente, ¿no? Bien, la hegemonía ateniense. En el año 478 a.C., Atenas impulsó la formación de la Liga de Delos. ¿Qué era la Liga de Delos? Una alianza de polis griegas. Esta liga aseguró la hegemonía ateniense. En este periodo, el estratega Pericles incentivó el desarrollo cultural de la polis. Por ello, a este periodo también se le denomina el siglo de Pericles. Entonces, van a haber dos ligas, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. En la Liga de Delos, quien va a tener la hegemonía va a ser Atenas. En cambio, en la Liga del Peloponeso, quien va a tener la hegemonía va a ser Esparta. Aquí, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, ¿no? Esta península se llama la península del Peloponeso, por eso es que se le conoce como la Liga del Peloponeso. La guerra del Peloponeso. Entonces son los dos principales conflictos. Ya vimos el conflicto contra los medos, ¿no? Contra los persas. Y ahora la guerra del Peloponeso. Ante la hegemonía ateniense, Esparta formó a su vez lo que se va a llamar la Liga del Peloponeso, una alianza militar de varias ciudades opuestas a la Liga del Delos. Esta rivalidad dio origen a lo que se va a denominar la Guerra del Peloponeso, que estalló en el 431, luego de que Atenas interviniese en la política comercial de Corinto, ciudad aliada a Esparta, ¿no? ¿Dónde está el Corinto? Aquí está Corinto. Corinto junto, miren, a Atenas y Esparta, pero Esparta está más abajo dentro de la península del Peloponeso, pero Corinto es tributaria, ¿no? Es aliada de Esparta. Entonces los espartanos van a intervenir en favor de Corinto. En represalia, los espartanos invadieron el Ática. ¿Qué es el Ática? Esta parte de aquí, ¿no? La península del Ática, obligando a los atenienses a protegerse tras los muros de la ciudad. En el año 415 a.C., Atenas envió una expedición a Siracusa. ¿Dónde queda Siracusa? En lo que se va a llamar la Magna Grecia, en lo que es, acá no aparece en el mapa, me parece que aparece acá, tampoco, es Italia, es la parte de Italia, es la Magna Grecia. ¿Dónde estamos? Los espartanos... en represalia, los espartanos invadieron el Ática, obligando a los atenienses a protegerse tras los muros de su ciudad. En el 415, Atenas envió una expedición a Siracusa, otra ciudad aliada de Esparta, que va a ser en la isla que está frente a Italia. Pero su ejército fue aniquilado. Los espartanos, apoyados por el imperio persa, formaron una poderosa armada y derrotaron a la flota ateniense en Egospotamos en el año 405. La derrota significó el debate del poderío de Atenas y el establecimiento de Esparta como potencia hegemónica en Grecia. Se dan cuenta de la vuelta que se dio. Primero, los espartanos y los atenienses combaten juntos para derrotar a los persas en las guerras médicas. Después, los espartanos dejan su alianza con los griegos y se alían con los enemigos que tenían antes, es decir, los persas, para derrotar a los atenienses. Y así va a terminar el apogeo de Atenas, ¿no? ¿Qué tal vueltas que da la historia? Entonces, así es como va a terminar la Grecia clásica, con la guerra del Peloponeso. Después va a venir lo que se va a llamar el periodo helenístico. ¿Qué es el periodo helenístico? El periodo helenístico es el momento de la historia en el cual Macedonia, los helenos, la Helade, van a conquistar todo el mundo conocido hasta esa época, van a llegar hasta la India. Desde el fin vamos a ver cómo es que sucede, porque ni siquiera va a ser de una de estas, de estas ciudades-estados. Luego de que Esparta vence a Atenas, va a surgir Tebas como gran ciudad. Esparta se va a enfrentar a Tebas y va a ser el derrumbe de todos. Miren, acá está Macedonia. Todos estos son ciudades-estados.
Macedonia, Epilo, Tesalia, ¿no? La Etolia, Beocia, Acaya, Arcadia, ¿no? Todos estos, Creta, todos son Lesbos, Frigia, todos son ciudades-estados. La más norte, la que se va a encontrar más al norte va a ser Macedonia, y ella va a salir durante la época de Filipo II, bueno, sobre todo su hijo Alejandro Magno, va a encontrar el momento adecuado en el cual todas las ciudades grecias han sido casi devastadas, ¿no? Recordemos, nos hemos quedado, Esparta junto con los persas vencen a los atenienses. Luego Esparta se enfrenta a Tebas y los dos quedan muy debilitados. Ahí es cuando aparece la supremacía de Macedonia. Macedonia ni siquiera era considerada Grecia por los atenienses o los espartanos porque se quedaba muy al norte, lo consideraban bárbaros. Desde fines del siglo IV a.C., gracias a la conquista de Alejandro Magno, la cultura griega se expandió por el mundo mediterráneo y el Oriente Medio. Eso es el mundo helenístico, cuando los griegos se han expandido por todo el Mediterráneo hasta la India, por todo el Asia. Eso es el helenismo, toda la cultura, todo lo que el mundo conocido es griego. Por eso se le denomina periodo helenístico. Egipto es griego, Persia es griego, la India es griega. La supremacía macedónica. Macedonia, ubicada al norte de Grecia, ya les expliqué dónde estaba, acá al norte de Grecia, era una región habitada por diversas etnias como los ilirios, los tracios y los dorios, los cuales se comunicaban mediante una lengua emparentada con el griego. ¿Qué griego? No es el griego jónico, hay distintos tipos de griego, ¿no? Entonces, pero igual tiene la misma raíz. Sin embargo, los griegos consideraban a Macedonia como un espacio ajeno a su mundo cultural. Por eso llamaban a los habitantes bárbaros. Hablan bar, no se les entiende. Eso es ser bárbaro. Con el ascenso al trono de Filipo II en el año 382 al 336 a.C., Macedonia se convirtió en una gran potencia. Derrotó a las polis griegas en el sur, del sur en la batalla de Queronea en el año 338, con lo cual impuso su hegemonía en toda Grecia. No obstante, Filipo II fue asesinado mientras preparaba una invasión al imperio persa, ¿no? Entonces, Filipo II, el padre del quien va a ser Alejandro Magno, ya había empezado su hegemonía de estas, lo que vamos a llamar ciudades griegas. Las campañas de Alejandro Magno. El joven, hijo de Filipo II, Alejandro, emprendió una serie de exitosas campañas militares que lo llevaron hasta los confines del mundo conocido por los griegos. Fundó así un imperio muy extenso. El éxito de Alejandro Magno, llamado así por sus conquistas militares, se debió en gran medida a la disciplina y eficacia de su ejército, que estaba compuesta por falange de soldados armados con lanza de más de 6 metros denominadas zarisas. El ejército era apoyado por compañeros, etaroi, en griego, en grupo de caballería conformados por nobles macedonios. Las campañas de Alejandro Magno. Primero, la ciudad de Pela fue el punto de partida de la campaña de Alejandro Magno, Pela, en Macedonia. Segundo, en el año 334 a.C., Alejandro atravesó el estrecho de Dardanelos y obtuvo su primera victoria en la batalla del Gránico, en el noreste de la actual Turquía, cerca de lo que se va a denominar Troya, aquí al norte. Tercero, en el año 333 a.C., derrotó nuevamente al rey Darío III en la batalla de Isos. Al año siguiente se ocupó las ciudades de Fenicia y de Palestina. Este es el año con el cual se va a empezar lo que se va a denominar el periodo helenístico, el 333. Acá nos encontramos aquí, ¿no? En la batalla de Isos, 333. Cuarto, en el año 332, Alejandro se va a dirigir hacia Egipto y a orillas del Mediterráneo va a fundar la ciudad de Alejandría. Va a reemplazar a Menfis, va a reemplazar como capital del imperio Egipto y va a colocarse ahí uno de sus generales, el general Ptolomeo, y va a empezar la dinastía tolemaica, que va a tener como última faraona de la dinastía tolemaica a Cleopatra. Después va a venir
En el año 331, Alejandro venció a los persas en la batalla de Gaugamela. La toma de Persépolis marcó el final del imperio persa. Luego se dirigió hacia el oriente de su imperio. Gaugamela, aquí, ¿no? En donde va a vencer al imperio persa. Este es el final del imperio persa. Después, en el año 327, Alejandro llegó a la India, pero sus tropas se negaron a continuar. Volvió a Babilonia, donde estableció su capital del imperio. Todas, miren, cada lugar donde va poniendo la va llamando Alejandría, Alejandría, Alejandrópolis, Alejandría, ¿en honor a quién? Alejandro Magno. Luego, en el año 323, Alejandro murió en Babilonia. Tenía solamente 33 años. Quiero que veamos un video pequeñito de Alejandro Magno. Unas 200 naves. La primera gran victoria de Alejandro contra los persas tuvo lugar en el río Gránico, en el 334 a.C. A continuación, marchó por la costa sur de Turquía, conquistando ciudades como Sardes, Éfeso, Mileto o Halicarnaso. En la práctica, esto supondría que en poco más de un año el conquistador macedonio iba a tener en su mano la mayor parte de la península de Anatolia. Al rey persa Darío III le preocupaba no poder pararle los pies a Alejandro. Asumió el mando buscando una victoria en alguna batalla terrestre que acabara siendo decisiva. Sin embargo, en el 333 a.C. sufrió una humillante derrota en la batalla de Isos. Después, Alejandro decidió bajar por la franja siro-palestina, antes de adentrarse en el corazón del imperio persa, con la intención de privar a estos de las bases navales que tenían en la zona. Así, las conquistas de Alejandro Magno se extendieron por toda la costa mediterránea, incluyendo Siria, Fenicia y Gaza. Acto seguido, Alejandro se detuvo en Egipto para liberar a la milenaria civilización del yugo persa. Después de pasar por Pelusio o Menfis, el gran Alejandro fue proclamado faraón. Años más tarde, con el ascenso al poder de su general Ptolomeo, una nueva dinastía de origen macedonio regiría el destino de Egipto durante 3 siglos, la dinastía tolemaica. Para ganarse a sus gentes, a sus sacerdotes e incluso a sus dioses, Alejandro hizo una parada en el oasis de Sigua, visitando el oráculo de Amón, que proclamó su origen divino. El macedonio trató de no causar un terremoto demasiado grande en Egipto y no alteró su división provincial ni sus tradiciones, aunque ya nada sería como antes. En el delta del Nilo, junto a la costa, fundó Alejandría, ciudad que llevaba su nombre. En el año 331 a.C., concebida desde su origen como el mejor escaparate en Occidente de la riqueza y el esplendor cultural y económico de Egipto, Alejandría pronto se convertiría en una de las ciudades más importantes no solo de Egipto, sino de todo el mundo antiguo. Según las fuentes, en ella llegaron a vivir unos 600.000 habitantes al final del periodo helenístico. Ese mismo año, a Alejandro sus conquistas le llevaron a Mesopotamia. Aprovechando su estancia en Egipto, el rey persa Darío había reunido un poderoso ejército, pero de nada le sirvió su apabullante superioridad numérica durante la batalla de Gaugamela. Alejandro salió victorioso gracias a su pericia como estratega. La batalla, que tenía que implicar la derrota definitiva de Macedonia, en realidad supuso el final del imperio persa, ya que a partir de aquí todas las acciones de Darío serían de huida y defensa. Tras este éxito tan importante, Babilonia y Susiana se rindieron. En una rápida acción, Alejandro tomó Pasargadas y Persépolis, la capital del imperio persa. Huyendo de Ecbatana debido al imparable avance del conquistador macedonio, Darío III fue asesinado por su sátrapa Besos, que se autoproclamó rey bajo el nombre de Artajerjes. Este fue un gran punto de inflexión en las conquistas de Alejandro, ya que con gran inteligencia adopta el título de Rey de Reyes y decide vengar a Darío, por lo que emprende la persecución de Besos. El conquistador macedonio transformó notablemente su apariencia y su comportamiento para lograr el reconocimiento de sus nuevos súbditos orientales. Para ello empezó a vestirse con las ropas típicas de los reyes persas.
Regaló a los suyos ropajes color púrpura bordados en oro para que los llevaran en público, y ensilló los caballos con los arneses típicos de la zona. Creó 2 cancillerías, una europea y otra oriental, despachadas con el sello real de Darío III. También se rodeó de un nutrido séquito de nobles locales que le rendían culto, e incluso formó un harén con cientos de mujeres y eunucos. En los siguientes meses ocupó y sometió Hircania, Aria, Drangiana, Proftasia, Aracosia y llegó hasta el valle de Kabul, en lo que hoy es Afganistán. Besos no lograría escapar por mucho más tiempo, ya que fue atrapado por Alejandro en su paso por Sogdiana, la satrapía más septentrional del imperio, a la altura del hoy desecado Mar de Aral. Tras varios años dedicado a la construcción y fortificación de ciudades, la pacificación de todo lo que actualmente es la zona de Irán y la lucha contra las rebeliones internas en su propio ejército por su creciente despotismo al reinar, Alejandro se internó en la India en el 327 a.C. A diferencia del imperio persa, la India de aquel tiempo carecía de un poder centralizado y Alejandro no se detuvo. Penetró en el valle del Indo, cruzó el río Hidaspes y el Ifasis, derrotó a reyes locales y llegó hasta donde ninguna otra persona occidental había llegado hasta el momento. Sin embargo, cuanto más grande e inabarcable era el imperio alejandrino, mayor descontento había en el seno de su ejército. Normal, llevaban años lejos del hogar, aunque muchos habían formado familias en las zonas conquistadas, ya que Alejandro favoreció el mestizaje. Pero al macedonio no le quedó otro remedio que comenzar el regreso hacia Occidente, venciendo a cuantos pueblos le salieran al paso. Para el año 324 a.C., Alejandro ya estaba de vuelta en Persépolis, y en el año 323 a.C. se estableció en Babilonia, ciudad donde inició numerosas obras para llenarla de nuevos y majestuosos monumentos que dieran muestras de su grandeza, grabando su nombre en piedra para toda la eternidad. En esa misma ciudad, en la noche del 10 de junio del 323 a.C., murió de una enfermedad que desconocemos, con tan solo 32 años de edad. Bien, hasta ahí, ese video, es la misma página que también tiene un video sobre el mismo tema, ¿no? Es lo que hemos estado hablando, ¿no? Sobre el desarrollo del imperio, de lo que va a ser el imperio alejandrino, lo que se va a llamar el periodo helenístico. Bien, las conquistas de Alejandro Magno transformaron el sistema geopolítico establecido en el mundo griego. Se caracterizaba por la presencia de numerosas ciudades-estado gobernadas por élites locales, oligarquías, o por asambleas de ciudadanos libres, democracia. No obstante, con el surgimiento de Alejandro Magno y posteriormente de los reinos helenísticos, se adoptó una forma de gobierno similar a las que tenían las grandes monarquías orientales. Los reinos helenísticos se caracterizaron por lo siguiente. Antes, lo que nos está diciendo el texto es que o bien estas ciudades-estados que les hablaba al inicio eran gobernadas por élites locales en una oligarquía, o bien eran gobernadas por ciudadanos libres en lo que se va a llamar democracia y que son el antecedente a lo que a nuestras democracias actuales. Pero esto va a transformarse una vez que Alejandro Magno hace todo este recorrido para formar este gran imperio. Esto se va a transformar y los reinos se van a convertir en esta cosa, los reinos helenísticos van a tener estas características. Primero, la centralización del poder en manos de un monarca. Antes eran asambleas de ciudadanos, ¿no? O élites, ya no. Ahora un solo monarca, que usualmente afirmaba tener un origen divino. Después, el establecimiento de una corte de allegados al rey. El rey elegía entre ellos a los funcionarios que se encargaban de la administración del reino, ¿no? Cortesanos.
Después, el desarrollo de una política militar expansionista, pues los reyes, al igual que los monarcas orientales anteriores, buscaban consolidar su poder a partir de su capacidad de imponer dominios a otros pueblos. La potestad absoluta del monarca sobre el patrimonio del reino, tierras, minas, talleres de manufactura, ¿no? Él era el dueño de todo. El monarca era el dueño de todo. Las conquistas de Alejandro dieron lugar, asimismo, a un proceso de fusión entre los elementos propios de la cultura griega y los de Oriente Medio, que originó el surgimiento de la llamada cultura helenística, ¿no? Las relaciones no son unidireccionales, siempre van en dos direcciones. Grecia le aportó una serie de cosas, valores, dioses, ¿no? de significados a todo este mundo oriental, pero el mundo oriental también le va a aportar cosas a el mundo macedónico. Y esto, estas son las características de lo que vamos a denominar la cultura helenística. Bien, quiero que veamos la tarea. ¿Cuál es la tarea? Recordamos que hacemos tres cosas: el material de estudio, la ficha y el quiz, el cuestionario. Las guerras del Peloponeso clásico. Primero, las diferencias, guerras médicas y las guerras del Peloponeso, los años, las causas, las consecuencias y su importancia en este cuadro. Luego, los reinos helenísticos, es lo que está en el mapa que ustedes tienen ahí. Escribe los nombres de los reinos helenísticos con sus respectivas capitales. Luego se explica en tu cuaderno por qué hubo tantas guerras entre dichos estados, ¿no? Entonces, aquí van colocando los siguientes nombres de los reinos helenísticos. Cada uno va a tener un nombre distinto. Todo está en el texto, en el mapa que les he enviado. Acá hay otro cuadro. ¿Qué quiere este cuadro? Los cambios políticos en el helenismo y los efectos en la ciudadanía. Es lo último que les acabo de explicar. Y ordena cronológicamente los siguientes hechos. Los palacios no tenían murallas. Uno de los más fastuosos fue el Palacio de Nosos. ¿A qué momento pertenece? Esparta y Atenas se disputaron la hegemonía del mundo griego, ¿no? Cada uno de los datos. Bien, eso me parece que es todo, ¿no es así? Sí, eso es todo, chicos. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más. Bien, bien. Eso es toda la tarea. Bueno, chicos, espero que les haya servido para entender el tema. Ya saben, cualquier cosa me preguntan. Tengan un buen día y le mando un afectuoso saludo. Chau.